Listo, entonces en los problemas que teníamos que resolver esta semana, todos estos problemas eran sacados de CodeChef y empecemos a mirarlos. Entonces, pues como siempre, si tienen preguntas entre el medio me van preguntando. Y si están orgullosos de su solución, me avisan y nos muestran su solución. Listo, entonces en este primer problema lo que teníamos que hacer era contar el número de números bonitos que existieran dentro de un rango. ¿M? Entonces la cantidad de números bonitos que existen entre dos límites que nos están dando y un número bonito está definido como un número que termina en 2, en 3 o en 9. Y listo, teníamos eso, teníamos las restricciones, que las restricciones no son muy grandes, entonces solamente podía tener máximo 100 casos. Eso quiere decir que este es uno de los problemas que yo puedo solucionar relativamente rápido, pues como yendo directamente. Entonces, una posible solución de este problema era simplemente yendo sobre la implementación, y lo que hacía era iba leyendo cada uno de los casos. Para cada caso lo que hacía era leer cuál era el límite izquierdo y el límite derecho de los números que tenía que calcular. Entonces eso era lo que guardaba acá en esta variable de los números. Entonces la primera posición es el límite izquierdo, la segunda posición es el límite derecho, y lo que tenía que hacer era para cada uno de los números en ese rango ir contando si terminaban en 2, en 3 o en 9. Entonces, pues cada vez que uno de los números terminaba en eso, simplemente lo contaba, y al final de esa ejecución del caso, imprimía el resultado de las cosas que había contado. ¿Listo? Entonces, ese no tenía mayor dificultad, simplemente era revisar las condiciones necesarias del caso. En el segundo problema, mm, lo que nos daban era un arreglo de enteros y teníamos que jugar en juego donde el primer jugador podía asignarle un signo positivo o negativo a alguno de los números en ese arreglo de enteros, y después el segundo jugador tenía que asignarle un símbolo positivo o negativo a algún otro número dentro de ese arreglo. Y pues la dinámica del juego decía que el jugador uno ganaba si la suma total de los números en ese arreglo, teniendo en cuenta los signos que ellos le asignaban, era par, y el jugador 2 ganaba si la suma total de los números de ese arreglo, teniendo en cuenta los signos que le habían puesto, pues no era par, era impar. Em, y entonces queríamos saber quién iba a ser el jugador ganador dado un conjunto de arreglos. ¿M? Entonces, eh, aquí lo que teníamos era pues cualquier arreglo. Entonces este es el arreglo que nos iban dando, y entonces si yo sumo todos esos números, la suma es 508. Pero pues la dinámica del juego es que si el jugador uno decía, pues yo le pongo un más acá, el jugador 2 podía decir yo le pongo un menos, y yo le pongo un más, y podía ir poniendo todos los símbolos para cada uno de estos elementos del arreglo, y al final tenía que calcular esa nueva suma. Entonces, aquí la cosa que queríamos ver era cuál era la suma total de todos los elementos del arreglo. Porque esto me ayuda a solucionar el problema, porque si yo sumo todos los elementos del arreglo, suponiendo que ambos jugadores simplemente marcaron todos sus signos con un más, que es una de las posibilidades del juego, entonces yo tendría un resultado. Y en este caso, como la suma total me dio 508, que es par, entonces ganaría el jugador 1. Ahora, ¿qué pasa si para alguno de los otros símbolos, para cualquiera de los números, yo le cambiaba el símbolo a ese número? Entonces, si cambiaba un número por un menos o un más, ¿qué es lo que debería pasar? Pues que esta suma se me debería convertir en la suma de todos los i's menos ese j particular al que le cambié el signo. Entonces, pues le cambié el más que tenía por un menos, y entonces la suma simplemente dice como no, coja la suma que tenía antes y quítele ese número que le había puesto. Entonces eso quiere decir que le tengo que quitar el número y además tengo que restarle
el número lo correspondiente. Entonces lo que estoy haciendo es quitarle a la suma total dos veces un número particular. Y eso ya nos da una pista para resolver este problema, porque lo que quiere decir esto es que si yo sumo todos los números y la suma es par, no importa qué signos le ponga, la suma siempre va a seguir siendo par. Y si la suma no es par, entonces la suma nunca va a poder ser par. Y esa es la condición que queremos verificar dentro de nuestro algoritmo. Entonces acá, pues esto es lo que estamos haciendo. Este código está en C++, entonces pues primero estamos leyendo todos los números. Aquí estamos calculando la suma total de cada uno de los elementos. Entonces pues eso es lo que teníamos en esa forma. Simplemente a medida que los vamos leyendo los elementos, simplemente se los vamos sumando a la cuenta total y al final revisamos si la suma total es par, entonces quiere decir que gana el jugador 1 e imprimimos el 1 correspondiente a eso, y si la suma total no es par, entonces quiere decir que gana el jugador 2 e imprimimos el número correspondiente para ese jugador. ¿Listo? Entonces, eso era este segundo problema. Para el tercer problema, entonces lo que estaba pasando acá es que nos daban un arreglo de minions y los minions tenían que participar en una votación. ¿Mm? Entonces lo que decía acá esta suma es que un minion podía votar por otro minion si la suma de las influencias de cada uno de los minions entre ellos era menor o igual que la influencia de el minion particular para el cual estábamos votando. Y esto quiere decir que yo puedo ver por qué minions va a votar cada uno de los minions teniendo en cuenta todos los otros minions. Entonces, básicamente tenemos que hacer eso. Si tratamos de aplicar un algoritmo de fuerza bruta de mirar pues todas las condiciones para cada uno de los minions, el algoritmo se va a demorar mucho porque estaríamos haciendo la revisión para cada uno de los elementos con cada uno de los otros elementos. Entonces eso nos da de complejidad cuadrática y entonces tenemos que hacer algo un poquito más inteligente. Pero entonces, ¿cómo está funcionando este problema de acá? Entonces, lo que tenemos es que pues tenemos nuestros minions en la fila de arriba, del 1 al 5, donde cada uno de ellos tiene una influencia asignada. Entonces, la pregunta para cada uno de ellos es ¿por qué minions puede votar el primer minion? Y lo que nos está diciendo esto es que se tiene que cumplir esa fórmula que está ahí abajo. Entonces yo tengo que mirar para cuál de los otros minions que sean diferentes a él, obviamente, la suma de las influencias de esos minions es mayor o igual a la influencia propia del minion que estamos revisando. Entonces, si hago esa suma en un intervalo exclusivo, entonces no teniendo en cuenta I y J, quiero ver si la suma es mayor. Entonces, ¿por quién podría votar el primer minion? Entonces ahí toca mirar, listo, la influencia del primer minion es 1, entonces toca ver si puede votar por el minion 2. Entonces tengo que sumar todos los elementos que están entre esos dos elementos. Como no tengo ningún elemento, la suma me daría, em, la suma me daría 0, entonces pues eso no lo tendría en cuenta. Lo que quiere decir que podría votar por el minion número 2. ¿Qué pasa con el minion número 3? Entonces la pregunta es si el minion número 1 puede votar por el minion número 3. Y para hacer eso tengo que hacer la suma de las influencias de todos los elementos en la mitad, que entonces aquí estaría sumando S2, porque no tengo en cuenta los extremos, y S2 es mayor o igual a la influencia del minion 3, ¿cierto? Entonces podría votar por el minion 3. ¿Qué pasa con el minion 4? Entonces hago exactamente lo mismo. La suma de los elementos entre 1 y 4 sería 4, que sería la suma del minion 2 y el minion 3. Y 4, la suma es mayor o igual que 3, entonces ese no podría tenerlo en cuenta. Y lo mismo va a pasar con el 5.
Entonces la suma del minion 2, 3 y 4, que es en 7, es mayor o igual que 1, entonces ese no tendría que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces el minion 1, esperen un segundo, creo que lo hice al revés. Eh, sí, no, lo que les dije está totalmente más. Lo que toca hacer es revisar cuántos votos recibiría cada uno de los minions, ¿m? Que es el mismo algoritmo, pero eso es lo que queremos revisar. ¿M? Entonces, el uno recibiría un voto del 2 y del 3 y el 3 ya no el uno ya no recibiría un voto del 4 porque la influencia del 4 es menor que la influencia de la suma entre el uno y el 4. ¿M? Eso es lo que toca revisar. Y ahora sí lo mismo pasaría con el 5. Entonces el minion uno recibiría 2 votos. Ahora, ¿quién podría votar por el minion 2? Entonces tenemos que hacer el mismo procedimiento para ver cómo funcionan los votos. Entonces, el minion uno podría votar por el minion 2 porque la suma de las influencias entre ellos es menor que la influencia del minion 2, ¿cierto? Entonces ahí podría tener un voto. El minion 3 podría votar por el minion 2 por la misma razón. El minion 4 podría votar por el minion 2 porque la suma de los elementos entre ellos 2 es 2 y la suma de la influencia del minion 2 es 2. Entonces eso sigue cumpliendo la condición. Y el minion 5 no podría votar por el minion 2 porque la suma de los elementos entre ellos, no, también podría votar por el minion 2 porque la suma de los elementos entre ellos, que sería 5, es mayor que la influencia del minion 2, entonces eso me daría 3 votos y si sigo haciendo esto, pues tengo que hacer la revisión para cada uno de los elementos, entonces por 3 pueden votar 2 personas, por 4 pueden votar 3 personas y por 5 puedo votar solamente una persona, un minion. ¿Listo? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo convertimos esto en un algoritmo? Entonces, yo lo que puedo hacer es, para cada uno de los minions, si pienso en los minions que tengo hacia la izquierda del minion que estoy revisando, entonces lo que quiero hacer es llevar estos dos arreglos. ¿M? El arreglo de cuál es la suma de todos los elementos hasta ese minion, solamente mirando em, los elementos hacia la izquierda y cuántos votos puedo recibir por eso. Entonces la suma para el minion 1 es 1, que sería solamente su influencia. La suma para el minion 2 sería 3, que sería la influencia de 1 la influencia de 1 y 2, que es 1 y 2. Y la suma para el minion 3 sería 5, que sería la influencia del minion 1, que es 1, la del 2, que es 2, y la del 3, que es 2. Y entonces así voy sumando todas las influencias. Y ahora tengo que ir contando los votos para ese minion. ¿M? Entonces, por el minion 1 no votaría a nadie porque no tiene nadie a la izquierda, entonces no hay nadie que pueda votar por él. ¿Y qué es lo que pasa con el minion 2? Entonces lo que pasa con el minion 2 es que tengo que ver si la suma que llevo hasta el momento es, es menor que la suma de los minions que están en el rango anterior. Entonces, para el minion 2 me daría que no puedo sumar ninguno. Después la del minion 1 cambia dado pues que estamos mirando hacia adelante y hacia atrás, pero aquí solamente estamos mirando para la izquierda para entender qué es lo que está pasando, porque todos pueden votar por cualquiera. Entonces yo tengo que revisar en ambas direcciones, pero pues si lo puedo hacer para una dirección, para la otra dirección es lo mismo, pero al revés. Entonces voy calculando todos esos votos que tengo que ir teniendo en cuenta. Entonces, si yo hago eso para todos los minions, entonces lo que me daría al final es que em, por la izquierda hay 2 minions que están votando por el minion 1, donde uno está a la izquierda de esos minions, realmente no me importa cuáles sean. Para el 2 tengo uno, para el 3 no tengo ninguno y ese -1 va a salir del algoritmo. Para el 4 tengo uno y para el 5 tengo -2.
Y eso pasa por el orden en el que estoy organizando las sumas. ¿M? Pero esa todavía no es la respuesta. ¿M? Entonces ahora, ¿qué pasa con la respuesta? Entonces la respuesta tiene que tener en cuenta cuántos votos he sumado para cada uno de los minions hasta ese momento y cuál es la suma de las influencias que pueden tener los minions hasta ese punto. Entonces, el minion 1 recibe 2 votos, listo, va con 2 votos. El minion 2 ahora tiene otro voto que serían los votos que tenía el minion 2 y ese nuevo voto que recibió, entonces se tiene que recibir 3. Como el minion 3 recibe menos un voto, entonces son los votos que tenía el minion 2 anteriormente, con ese menos un voto que le quitaron. Con el minion 4 entonces vuelvo a asumir un voto y con el minion 5 le restaría esos 2 votos, que es precisamente la respuesta que me estaba dando al principio. Entonces, eso funciona si yo hago la búsqueda sobre la izquierda y ahora tendría que hacer la misma búsqueda sobre la derecha. Y realmente lo que estoy buscando, y aquí la palabra es búsqueda, es cuál es el límite de los minions donde los minions todavía pueden votar por mí. ¿Mm? Entonces lo que estoy buscando es en todo el arreglo de los minions, ese rango donde los minions están votando por mí hacia la izquierda y hacia la derecha. Y simplemente voy llevando estos 3 arreglos para después al final calcular la respuesta. Entonces, a medida que voy leyendo cada uno de los elementos cada uno de los elementos que están en el arreglo de los minions, leyendo la influencia de cada uno de ellos, voy calculando cuál es la suma. Entonces, la suma es simplemente el elemento anterior más la influencia actual que tengo. Eso lo puedo ir calculando directamente y después lo que tengo que hacer es hacer una búsqueda binaria sobre esos rangos que me dan cuántos minions pueden votar por mí hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Mm? Y una vez ya tenga esos rangos, entonces voy a utilizar el arreglo de los votos para ir calculando cuántos votos está recibiendo cada minion. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hacer es una búsqueda binaria hacia la izquierda, mirando todos los valores inferiores del punto en el que estoy parado, y después tengo que hacer una búsqueda binaria hacia la derecha, mirando todos los valores de los minions a la derecha desde el punto que estoy parado. Y entonces cuando haga esa búsqueda binaria, pues voy a llegar hacia el límite derecho si estoy mirando por la derecha y voy a llegar hacia el límite izquierdo si estoy mirando por la izquierda. Y pues esto es simplemente búsqueda binaria sobre las influencias y lo que tengo que tener en cuenta es que se esté cumpliendo la condición de este minion podría votar por mí. Entonces, si yo me paro en I, lo que hago es buscar la suma hacia la izquierda y hacia la derecha de qué minion podría votar por mí y esos son los votos que voy teniendo en cuenta para cada uno de los minions. Entonces, apenas llegue a una posición, pues incremento los votos de esa posición y para el límite en el que estoy, decremento los votos porque no puedo tener en cuenta ese límite. Entonces, eso pasaría para la izquierda. Para la derecha estaría haciendo exactamente lo mismo, simplemente corriéndome sobre el límite que estoy encontrando, pero la condición es exactamente la misma. Entonces tengo que tener en cuenta la suma del punto en el que estoy menos la suma del límite. Si ese límite funciona, entonces puedo incrementar la suma y me salto la suma del límite. Listo, entonces esto es lo que me lleva a las respuestas, que la respuesta es ese arreglo de votos que teníamos ahorita. Y entonces al final para calcular la respuesta, yo lo que tengo que hacer es tener en cuenta cuál es el total de votos que voy llevando para cada uno de los minions. Y entonces lo que veo es qué tenía en ese arreglo de votos y simplemente los voy sumando de acuerdo a el valor que había calculado. Entonces, como podría tener un valor en votos positivos y negativos, pues simplemente ahí voy calculando todo y al final imprimo la respuesta. Y este tercer problema, que tal vez era el problema más raro de todos los problemas que tocaba hacer, porque pensarlo de esta forma con la búsqueda binaria no era obvio. ¿Qué es ese pushback ahí?
Esto lo que está haciendo es poner el valor dentro del arreglo. Entonces, esto es una cosa de C++. Este pushback, entonces cuando yo declaro eh, yo les digo arreglos, pero realmente son vectores, eh, que son como las listas en Python o los array lists en Java, funcionan los vectores de la misma forma. Entonces, cuando yo declaro un vector, lo que tengo es un vector de 0 posiciones, ¿cierto? Entonces me daría el vector de 0 posiciones así, simplemente la declaración. Cuando yo le hago punto pushback, lo que estoy haciendo es poner la nueva posición al final de ese vector, ¿cierto? Entonces si yo aquí answer le hago pushback de 1, entonces este, este arreglo de answer ahora sería, pues el vector ahora tendría el 1 en la última posición. Y si le hago el pushback de 2, entonces me quedaría en answer 1,2. Y va construyendo el vector así. ¿Mm? Que eso lo puedo usar cuando no tengo, pues cuando no tengo el tamaño total de el arreglo, pues simplemente lo puedo ir poniendo ahí de a poquitos. Esto yo lo podría haber escrito para que hiciera lo mismo de otra forma, entonces simplemente definirlo como un vector donde answer es un vector de n posiciones donde todas están inicializadas en algún número, entonces podemos decir, listo, esto lo voy a dejar como si fuera en -1 y dentro de el for lo que hago es que answer modifico la dirección directamente, entonces answer en la posición, no en la posición 1, sino en la posición i se volvería el número total. ¿Mm? Con esas modificaciones el código está haciendo exactamente lo mismo. El cuarto problema lo que decía es, a nosotros nos están dando un polígono regular convexo que tiene n vértices, ¿m? Y nos dan la posición de cada uno de los vértices. ¿M? Y lo que nos dicen es que calculemos los polígonos hijos de ese polígono. Y un polígono es hijo de otro polígono si no comparte ninguno de los lados, básicamente. Es un polígono que puedo, eh, ¿cómo se llama eso? Que puedo poner totalmente dentro del polígono original y no está compartiendo ninguno de los lados con el polígono original. ¿Listo? Y entonces lo que me están preguntando en este problema es cuál es el número máximo de lados que puedo tener haciendo esta construcción de calcular, dado un polígono, calculo todos los hijos posibles de ese polígono, sumando los lados de cada uno de los polígonos en esa construcción. Entonces tengo el polígono original que tiene un número de lados, después calculo todos los hijos que pueden tener ese polígono y después, como recursivamente, entonces cuando calculo un hijo, el nuevo polígono es el polígono original y sobre ese calculo el hijo, sumo los lados de todos los polígonos que estoy calculando y ese es el número que tengo que dar. Esto es enredado hasta que uno lo ve y aquí la clave es que los polígonos tienen que ser convexos. Entonces tienen que ser polígonos regulares convexos y eso nos obliga a tener solamente cierto tipo de polígonos. Entonces aquí estamos hablando, aquí es donde toca saber geometría y estamos hablando de polígonos que tienen todos los mismos lados, entonces triángulo, cuadrado, pentágono y así sucesivamente. Entonces veamos qué pasa con este ejemplo. Entonces esto es un polígono que tiene 30 lados que se llama el hexatriacontágono, pero le vamos a decir el polígono de 30 lados y queremos ver qué hijos puedo definir sobre este polígono. Entonces, como lo que yo quiero hacer en el algoritmo es maximizar el número de lados que puedo tener, lo que quiero hacer es construir el hijo más grande que podría tener este polígono. La forma de hacer este cálculo es para que me dé un polígono regular es básicamente partiendo el ángulo desde el centro del polígono hasta cada uno de los vértices del polígono en dos. ¿Mm? Entonces,
para poder incrustar un nuevo polígono en esto, lo que tendría que hacer es definir el polígono de 15 lados, y ese sería el polígono más grande que podría meter entre el polígono de 30 lados, de tal forma que no esté compartiendo ningún lado con ese polígono. Y si sigo haciendo eso, entonces ahora para este polígono de 15 lados, el polígono más grande que puedo incrustar es el polígono que tiene 7 lados, el heptágono, que pues sería este de acá ahora. Y sobre el polígono que tiene 7 lados, el polígono más grande que puedo incrustar sería el polígono que tiene 3 lados. Y ya no puedo incrustar ningún otro polígono dentro de estos polígonos, y entonces lo que tendría que hacer es sumar todos los lados de estos polígonos. Y entonces para el caso de un polígono de 30 lados, lo que tengo que hacer es la suma del polígono, pues de todos estos polígonos que tengo acá. Entonces sería 30 más 15 más 7 más 3, y eso sería la máxima cantidad de lados que podría tener en el polígono. ¿Eso qué quiere decir en código? Entonces aquí la clave es que estamos dividiendo los ángulos para cada uno de los vértices, como desde el centro para cada uno de los vértices del polígono, estamos dividiendo esos ángulos por 2, y ese sería el polígono más grande que podría incrustar, y esa es la parte de geometría que toca saber. Eso es una propiedad de los polígonos. Entonces, lo que quiero hacer en el código es seguir precisamente este proceso. Entonces, tengo el número de vértices, y este proceso es exactamente esto de acá. Entonces, lo que quiero hacer es ir reduciendo el número de vértices que tiene el polígono, siempre reduciéndolo en 2, que eso me da exactamente esa propiedad de los ángulos, y voy sumando el número de vértices a mi respuesta, que es exactamente el número de lados que va a tener el polígono al final. ¿Mm? Y una vez ya termine de hacer ese cálculo, que lo máximo que podría tener sería polígonos o sea, esto lo debería hacer hasta que llegue a un polígono de lado 6, porque entonces la respuesta directamente después de esa ya, pues ya no es un polígono que puedo seguir descomponiendo, donde tenga un polígono adentro. Entonces, pues el polígono más pequeño que puedo tener es el triángulo, que serían los 3 lados. Entonces, pues simplemente el doble de eso sería hasta donde tengo que iterar en mi ejecución. Listo, simplemente haciendo esta conversión podría terminar. Ahora, sobre este código, yo podría hacer una optimización, ¿cierto? Entonces, como lo que tengo que hacer es calcular, tengo un número de casos donde me están dando el tamaño del polígono, y para cada uno de esos casos tengo que decir cuánto es el máximo de lados que puedo tener para ese polígono. Lo que podríamos hacer es no hacerlo así como lo estamos haciendo ahorita, donde simplemente para todos los casos estamos haciendo el cálculo, sino usar programación dinámica, guardando cuánto es el máximo número de lados que puedo tener para cualquier polígono. Para cualquier polígono de n lados. Entonces, si no sé cuál es si no tengo un valor directo, entonces pues lo calculo con esto, y si tengo un valor directo, pues voy y simplemente retorno el valor que tengo ya guardado para ese polígono. Esa sería la única diferencia, que eso haría que este algoritmo fuera más rápido, pero teniendo en cuenta las restricciones de este algoritmo, que tengo máximo 1000 casos, y mi polígono puede tener máximo 10 a las 5 lados. Realmente hacerlo para cada uno de los casos no es tan lento. Yo simplemente podría tener en cuenta el número de todos los lados. Pues ir haciendo el cálculo para cada uno de los polígonos. ¿Listo? Entonces, así era como funcionaba este problema, y este problema también tiene algo particular, y es que la información que me están dando sobre los vértices no me sirve para absolutamente nada. Eh, entonces yo me la puedo saltar directamente y simplemente ir leyendo cada uno de los casos.
Mm, listo, entonces ese era el cuarto problema. Y el quinto problema, lo que nos decía es que teníamos un grafo con diferentes nodos y queríamos tratar de mantener los nodos comunicados. Entonces, lo que yo quería hacer de una u otra forma era hacer que el grafo fuera conexo, ¿cierto? Entonces, que todos los nodos estuvieran conectados con todos los nodos. Con un problema adicional, y es que me dan el grafo completo y lo que me están diciendo es para cada uno de los grados de los vértices del grafo, si yo tengo nodos que son menores a ese vértice, yo desaparecería, yo puedo borrar el eje entre los vértices. Entonces, si cojo dos vértices y para alguno de los vértices, ese vértice tiene grado menor que un grado dado, entonces borro el eje entre los dos vértices. Una vez después de eso, la pregunta es, ¿cuántos ejes tengo que poner para que el grafo me quede conectado? ¿Mm? Entonces, si pensamos cómo funciona esto, entonces lo que me están diciendo es, mire cómo para los vértices que tienen grado, todos los tamaños hasta el número de vértices, entonces si tengo este grafo con estos 5 vértices y pienso que vértices tienen grado cero, entonces ningún vértice tiene grado cero y el grafo ya es conexo, entonces no tengo que hacer nada, ¿cierto? Entonces no tengo que sumar ningún eje. Si miro los vértices que tienen grado uno, entonces aquí los vértices que tienen grado uno son uno, 3 y 5. Quiero ver para todos los vértices, quitar todos los ejes que sean adyacentes a un vértice que tenga grado menor o igual que uno, ¿cierto? Entonces, si me paro en el vértice uno, ese eje entre uno y 2 lo debería quitar. Si me paro en el vértice 4, el eje entre 4 y 5 lo debería quitar porque 5 tiene grado uno, pero el eje entre 4 y 2 no lo debería quitar porque 4 tiene grado 2, que es mayor o igual que uno, que es mayor estricto que uno, y 2 tiene grado 3, que es mayor que uno. Y el vértice entre 2 y 3 también lo debería quitar porque 3 tiene grado uno, ¿cierto? Entonces, si este es el grafo original, yo reviso cuáles son todos los ejes todos los ejes que debo quitar, que son adyacentes a vértices que tienen grado menor o igual a uno. Esos los quito y ahora la pregunta es cuántos vértices debería poner para que el grafo fuera conexo, ¿cierto? Y entonces el mínimo de vértices que puedo poner sería esos 3 vértices, ¿cierto? Entonces la cantidad de vértices que tendría que poner hasta este momento serían esos 3. ¿Listo? Y vuelvo y hago lo mismo para los vértices de grado 2. Entonces, para los vértices de grado 2, ahora el 4 entra en esta cuenta, lo que quiere decir que tengo que borrar todos los ejes que están en el grafo y ahora tengo que volverlos conexos, ¿cierto? Entonces, para volverlos conexos tendría que poner los 4 ejes que había quitado y ahí puedo poner, pues, como el tamaño de estos, em, el número de ejes que tengo que tener en cuenta para los vértices de grado 2 y después para los vértices de grado 3 pasa exactamente lo mismo, el tamaño sería 4, pues porque ya desde antes habíamos quitado todos, entonces lo máximo que necesitaría hacer sería poner el mismo número de ejes que ya habíamos puesto, y para los de tamaño 4, para los vértices de grado 4 pasa exactamente lo mismo, pues que no hay ninguno, entonces tengo que quitar todos los ejes, lo que quiere decir que tengo que volver a añadir 4. Y lo que tengo que hacer es para cada uno de estos, para cada uno de estos grados, ir calculando cuántos ejes tengo que añadir para que el grafo sea conexo al final, y esa es la respuesta que tengo que dar. Entonces, para cada uno de los grados, dar esa respuesta del número de vértices que tengo que añadir. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo hago eso? Y la respuesta es, pues lo que me están diciendo es, tengo que calcular la cantidad em, de componentes conexas que tiene este grafo
después de haberle quitado los nodos que le tengo que quitar, y tengo que simplemente sumar pues la cantidad de componentes que tengo, y eso son la cantidad de ejes que tendría que poner, ¿cierto? Ahora, si yo hago eso, entonces podría hacerlo de varias formas. Si lo hago usando simplemente un algoritmo como DFS o EFS, entonces lo que va a pasar es que tengo que hacer, digámosle, DFS, que tiene complejidad n log n, y eso tendría que hacerlo n veces, pues porque en el peor de los casos tendría que hacer, el grafo sería totalmente desconexo, y tendría que hacer DFS para cada uno de los nodos, entonces me daría n cuadrado log n, y además eso lo tengo que hacer para cada uno de los grados entre 0 y n-1. Entonces terminaríamos con un algoritmo, con un algoritmo de complejidad cúbica, ¿cierto? Me daría n al cubo log n. Entonces, eso no es ideal. Lo otro que podría hacer es usar el algoritmo que está calculando em, los componentes conexos de un grafo. Entonces ese es el algoritmo de Cosarayo. ¿Mm? Sí, el algoritmo de calcular los componentes conexos. Ese algoritmo tiene complejidad, creo que 2m log n, si no estoy mal, si me acuerdo bien, pero es algo de ese orden. Em, y esto tendría que hacerlo para cada uno de los grados entre 0 y n-1. Entonces, en el peor de los casos me daría un algoritmo de orden cuadrático. Entonces sería n cuadrado log n, ¿m? Que mejoró de solamente usar DFS, pero todavía puede ser muy lento, teniendo en cuenta las restricciones del problema, que estamos hablando de grafos que tienen 10 a la 5 nodos. Entonces de pronto eso no pasa, y aquí es donde toca ser inteligentes. Entonces, em, cuando uno está aprendiendo todos estos algoritmos de grafos, le enseñan el algoritmo para calcular el minimum spanning tree dado un grafo, ¿cierto? Entonces el minimum spanning tree lo que hace es, si yo les doy un grafo, lo que hace ese algoritmo es buscar cuál es la menor cantidad, si no, los ejes no tienen peso ni nada, cuál es la menor cantidad de ejes que puedo tener, de tal forma que eh, el grafo resultante pues sea un árbol realmente, de tal forma que sea un árbol conexo. ¿Mm? Y pues lo que tengo que hacer para eso es ir revisando para cada uno de los nodos si ya ese nodo está conectado a alguno de los otros nodos. Si no está conectado, entonces pues depende de cómo lo esté haciendo. Entonces lo conecto al grafo, o borro el, el eje si me sobran ejes. Entonces si tengo un eje que me sobra, lo borro. Si es un nuevo nodo que quiero conectar, simplemente lo conecto al grafo que tenía, y así se calcula ese algoritmo. La clave de ese algoritmo está tengo que buscar el eje que no está dentro del grafo. Entonces tengo que ver si el nodo no tiene un eje ya que está conectado con el grafo, y esa es la parte difícil de ese algoritmo. ¿Cómo se resuelve la parte difícil de ese algoritmo? Eso se resuelve con el algoritmo de Union Find. ¿Mm? Entonces, este algoritmo sirve específicamente para resolver ese problema de el cálculo del mínimo spanning tree, pero pues además lo puedo utilizar para calcular los componentes conexos de un grafo, porque eso es precisamente lo que está haciendo, que lo hace en un tiempo mejor que el tiempo del algoritmo de los componentes conexos, por ejemplo. ¿Mm?
Entonces, y esto también, pues es el algoritmo de Union Find, pero también se reconoce como una estructura de datos que se llama DSU, que es Disjoint Set Unit. Pero pues todo esto está basado en este algoritmo y lo puedo hacer para un montón de cosas. Entonces, si yo estoy pensando en el problema de los componentes conexos, lo que quiero hacer es reducir el tiempo de ejecución de encontrar cuáles son los componentes conexos del grafo. Y para poder hacer eso, entonces pues lo que necesito es utilizar una estructura de datos adicional que me ayude a hacer eso. Esa estructura de datos es la que es como la base este algoritmo, que es el Disjoint Set Union. ¿Cómo funciona esta estructura de datos? Entonces, si yo tengo un arreglo de datos que sería el arreglo, digamos que está abajo, donde yo tengo los números del 1 al 17, en este caso, enumerados dentro de un arreglo. Entonces, yo lo que quiero hacer es calcular cuáles son los conjuntos de nodos que están asociados con otros nodos, ¿cierto? Entonces, básicamente esto me da directamente cuáles son los componentes conexos, ¿m? Que pues aquí lo que estoy calculando es cuáles son los conjuntos que no tienen intersección con ningún otro conjunto. Y lo que tendría que hacer, que es esta parte que está, esta estructura que está aquí a la izquierda, entonces yo lo que tengo es, para cada uno de esos conjuntos tengo un representante donde ese representante me está apuntando a todos los elementos de ese conjunto, ¿cierto? Tengo una estructura adicional que me dice para cada uno de esos conjuntos cuál es el número de elementos de ese conjunto. Entonces yo lo podría pensar más o menos como si fuera un hashmap que me está diciendo, para el representante número uno, entonces lo que tengo es una lista de 5 elementos donde estos son los elementos y ahí los tengo enumerados. ¿Qué es lo que pasa en mi arreglo de índices? Entonces, para cada uno de los elementos de el arreglo, que serían los números del 1 al 17, yo lo que tengo es un arreglo donde estoy guardando el índice del representante del conjunto al cual pertenece, ¿cierto? Entonces el índice del primer conjunto es 1, entonces si me paro en el representante del primer conjunto es 1, entonces si me paro en el elemento 1, ese me estaría apuntando al índice 1, que es el representante del conjunto al cual pertenece. Y lo mismo pasaría para el 3, para el 8, para el 9 y para el 13. Y tengo que hacer eso para cada uno los, de los conjuntos disyuntos. Entonces, esta construcción de esta estructura de datos, ¿qué es lo que me da? Me ayuda a responder esta pregunta muchísimo más fácilmente, ¿cierto? Entonces, la pregunta de ¿cuántos componentes conexos tiene este grafo? Miren que ni siquiera nos importa cómo se vea el grafo, pero yo puedo decir directamente cuántos componentes conexos tiene. Y el número de componentes conexos tiene es exactamente la dimensión de este arreglo de disjoint sense, ¿cierto? Entonces aquí diríamos, listo, tiene 6 componentes conexos. Ahora, si yo quiero encontrar un elemento específico dentro de estos componentes, también lo puedo hacer en un tiempo óptimo. Entonces, si yo les digo como, ¿cuál es el valor que está asociado al elemento 10 del arreglo? ¿Mm? Entonces, yo sé que el elemento 10 del arreglo, me voy hasta este arreglo de los índices, voy al elemento 10, que eso tiene complejidad constante, entonces en node 1 puedo saber en qué conjunto está ese elemento, y si necesito hacer algo sobre ese elemento, lo tengo que buscar sobre ese conjunto, ¿cierto? Entonces la complejidad sería la complejidad del arreglo completo dentro del conjunto, que sería simplemente pues pasar por la lista de esos elementos. Entonces, pues aquí sería como O de n, donde n en este caso sería 3. Entonces, esta es esta es la estructura de datos que queremos construir y es la que nos va a ayudar a resolver nuestro problema. ¿Cómo funciona esta estructura de datos? Entonces, la estructura tiene tres operaciones básicas, que es crear un nuevo conjunto,
Entonces, para crear un nuevo conjunto, yo simplemente creo un elemento, cojo un elemento del grafo y uno del grafo y lo creo como su propio conjunto, entonces es el representante de su propio conjunto y no tiene nada más, y actualizo todos los arreglos como los tengo que actualizar. Entonces eso no tiene ningún problema. La segunda operación que tengo que hacer es find, y para encontrar un elemento pues lo tengo que buscar sobre el, pues como les había dicho, sobre el, la estructura de los conjuntos disyuntos. Lo que me dice en dónde está el elemento 5 pues directamente debería responder es el conjunto al cual pertenece ese elemento, entonces que sería el conjunto 2, que eso lo puedo descubrir en tiempo constante también em, con el arreglo de índices. Y si quiero saber cuál es la complejidad de find, entonces pues lo que tengo que ver es cuál es el arreglo de índices, y sobre ese arreglo de índices buscar el elemento específico en el conjunto que le corresponde. eh, y eso me daría una complejidad de n al final en el peor de los casos, si todo el mundo está en el mismo elemento, como esa es la complejidad de implementar find. Si yo quiero encontrar un elemento, entonces pues lo puedo hacer en O de 1. Si quiero encontrar cuántos elementos están asociados con un elemento, esto lo puedo hacer con el arreglo adicional que teníamos. Entonces yo simplemente miro cuál es el representante del elemento que estoy buscando y miro cuántos elementos tiene ese, ese representante en el arreglo adicional. Entonces, pues la complejidad de esto también es complejidad constante. Eh, Esto nos daría una. Y así es como van funcionando estos algoritmos. Entonces, al final está la versión más reducida de todos estos algoritmos, pero entonces yo lo que quiero hacer es calcular la cuenta de todos los elementos, y entonces, pues, para eso tengo que primero encontrarlos. Para encontrarlos necesito el arreglo adicional, y para hacer eso puedo ir directamente sobre el elemento del representante. Y las preguntas que puedo hacer con esto es si dos elementos están conectados o no. Esto también lo puedo representar, lo puedo resolver en tiempo constante con el arreglo de los índices. Entonces, si tienen el mismo representante, están conectados o no. Si no tienen el mismo representante, entonces pues no están conectados. Y si dos elementos no están conectados y los quiero conectar, ahí tengo que implementar la operación de unión. Entonces, pues tenemos la complejidad de connected, eso no me importa. Y entonces, para conectar dos elementos, yo lo que hago es coger, si quiero hacer unión entre el conjunto donde está el 5 y el conjunto en el que está 11, entonces lo que hago es calcular sus representantes, ver quién tiene la cuenta más grande, y simplemente paso todos los elementos de un conjunto al conjunto que tenga la cuenta que tenga la cuenta más grande. Entonces eso es lo que eso es lo que estamos haciendo acá, y simplemente paso los elementos a el nuevo conjunto y actualizo los representantes. Entonces, para implementar este método de unión, tengo que ver cuál es el representante de cada uno de esos, ver cuál es la cuenta de cada uno de esos representantes, simplemente unir los conjuntos eh, de acuerdo a lo que me dé esa cuenta. Entonces los uno hacia la cuenta del que tenga menos elementos, para mover menos elementos. ¿Listo? Entonces, así es como funciona este algoritmo. Eso me ayuda a hacer todas estas uniones en tiempo óptimo. Entonces, la complejidad de todo eso que está ahí es de máximo de K2 log 2K, o sea, K log K para el número de componentes que tengo, pero yo puedo reducir esa complejidad. Y para reducir esa complejidad, entonces lo que tengo que hacer es una optimización que se llama como la compresión de caminos, que es básicamente ir llevando la cuenta de quién es el padre de cada uno de los nodos, que es un poquito la idea del representante. Y si hago eso, la complejidad del algoritmo es log n. ¿Mm?
Entonces, esta es la optimización que necesitamos utilizar para nuestro problema, porque antes habíamos llegado a encontrar los componentes conexos en tiempo de n log n. Haciendo esto lo puedo hacer en tiempo log n. ¿Mm? Y eso haría que mi algoritmo completo para calcular los componentes conexos para cada uno de los grados del grafo sea n log n, que es una complejidad maravillosa. Entonces, este es el algoritmo que tenemos que utilizar, pero eso todavía no nos lleva a la solución del problema. ¿Qué nos lleva a la solución del problema? Una última observación que tiene que ver con esto que acabamos de ver acá. Entonces, cuando yo empiezo a revisar mi grafo desde los nodos con menor grado, entonces lo que tengo que hacer es pues quitar todos estos elementos eh, de los nodos que no tienen ese grado. Entonces cuando quito los nodos del grado cero, cuando quito los ejes los nodos de grado cero, entonces no estoy quitando ningún elemento. Cuando quito los ejes de los nodos que tienen grado uno, estoy quitando tres elementos. Cuando quito los ejes de los nodos que tienen grado 2, estoy quitando cuatro elementos. Y cuando quito los elementos de grado 3 y 4, estoy quitando cuatro elementos también. Entonces lo que estoy quitando todo el tiempo es un número más alto de elementos, que como eso es lo que están haciendo es desconectarme el grafo, después es un número más alto de elementos que tengo que poner. ¿Mm? Si hago esto en el sentido contrario, entonces lo único que tendría que hacer sería ir poniendo elementos. Eso es una propiedad de la forma en la que estoy construyendo mi estructura de disjoint union. ¿Mm? Entonces, si hacemos eso, revisando los nodos que tienen el grado máximo hasta los nodos que tienen el grado mínimo, entonces solamente con una pasada sobre el grafo, ya simplemente tengo que ir agregando cada uno de los nodos en cada una de las iteraciones. ¿Cómo se resuelve este problema entonces? Entonces lo que necesito es pues la definición de los nodos del grafo. Entonces tengo mi grafo representado como la lista de adyacencia de cada uno de ellos. Tengo un vector de nodos que lo que me está diciendo es cuál es el número de elementos para cada uno de los nodos. Tengo el vector que me da el grado de cada uno de los nodos para saber sobre qué nodos tengo que quitar ejes o no. Tengo el vector de los padres de cada uno de los nodos, que es el que voy a utilizar cuando esté utilizando Union Find. Y por último tengo el tamaño, que es el número que teníamos que calcular, ¿cierto? Entonces, ahí ya tengo todas las partes que necesitamos de nuestro algoritmo, y simplemente tengo que implementar las cosas. Entonces, este primer método de acá lo que está haciendo es esa definición de la optimización sobre los paths para hacer Union Find. Entonces, pues simplemente voy mirando cuál es el padre de cada uno de los nodos, de acuerdo a lo que esté definido dentro del arreglo de padres. Y esto es lo que está haciendo es Union Find, ¿cierto? Entonces yo calculo para cada uno de los nodos que me están dando cuál es el representante de sus componentes. Entonces si están en el mismo componente, pues no tengo nada que unir, eso está perfecto. Y después miro cuál es el tamaño de cada uno de los componentes, y para el componente que tenga más tamaño le agrego los elementos que tienen menos tamaño. Y eso reduce el número total de componentes que tiene mi grafo.
de componentes conexos que tiene mi grafo. Entonces simplemente está haciendo union find y ahora sí tenemos que solucionar el problema. Entonces lo primero es la lectura de los datos. Esto no tiene ningún problema, simplemente lo estamos leyendo normal. Y ahora sí tenemos que calcular el número de componentes para cada uno de los elementos. Entonces lo que tengo que hacer es, yo empiezo con el número total de componentes y miro cuál es el padre de cada uno de los nodos que están en el grafo, calculo el nodo y simplemente para cada uno de los grados voy poniendo pues cuál es el valor de los grados de ese nodo. Y al final lo que tengo que hacer es recorrer desde los nodos que tienen grado n-1 hasta los nodos que tienen grado 0 y voy mirando cuál es el número de componentes que me da mi arreglo cuando calculo Union Find. ¿Mm? Entonces, pues empiezo con la cantidad total de componentes y voy mirando para cada uno de los nodos que están en el grafo si ese es uno de los nodos a los cuales le quito en eje, entonces no, si es uno de los nodos a los cuales no le quito un eje, no tengo que hacer nada. Si no es uno de los nodos a los cuales le quito un eje, entonces tengo que hacer union find sobre ellos. Union find me va calculando el número de componentes que tenía originalmente y al final tengo que dar la respuesta. ¿Clara cuál es la solución de este algoritmo? Todo está basado en simplemente aplicar Union Find, es una aplicación directa, porque lo que tenemos que hacer es ir sumando los números de ejes que tengo que agregar para cada uno de los grados. El número de ejes que tengo que agregar para cada uno de los grados es la cantidad de componentes conexas que me daría Union Find para ese grado específico. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir poniendo cada una de las cosas en su lugar y correr Union Find para cada uno de los grados. La forma en la que lo estamos haciendo correr Union Find quiere decir que bajo la misma estructura, porque la estructura de Union Find, miren que nunca la estamos modificando, miren que nunca la estamos modificando acá, siempre estamos usando los mismos arreglos, que estos son variables globales del programa. Entonces lo único que estoy haciendo es agregarle más nodos a los nodos que ya tenía antes. Y al final termino con la respuesta, ¿listo? Vale, entonces esos eran los cinco problemas de la semana pasada. Ahora tenemos un problema de bono que tenemos que pensarlo. Entonces, este problema de bono dice que un montón de carreta, pero básicamente yo tengo una cantidad de sombreros que tienen un dueño específico. Y lo que me preguntan es de cuántas formas cada una de las personas se podría llevar un sombrero tal que ninguna persona se lleve su sombrero. Y pues lo que tengo que responder es de cuántas formas podría organizar eso, de todas las formas posibles en las que podría dar el número de sombreros. No, de cuántas formas la gente se puede llevar los sombreros de tal forma que nadie se lleve su propio sombrero sobre las formas en las que la gente se puede llevar los sombreros. Eso es lo que quiero responder. ¿Listo? Ah, sí, entonces lo que me dice el input es que me dan el número de sombreros o sea, me dan el número de casos que tengo y en cada uno de los casos tengo el número de sombreros que tengo, pues como el número de personas, el número de sombreros que tengo y lo que tengo que responder es, acá no puedo escribir sobre eso, pero entonces en la primera respuesta me dice que si tengo dos sombreros, la forma en la que puedo repartir, tengo dos formas para repartir los sombreros y solamente tengo una forma para que ninguna de las personas se lleve su propio sombrero. ¿Mm? Si tengo tres sombreros en el segundo caso, entonces la forma en la que puedo repartir, hay seis formas en las que puedo repartir los sombreros y solamente dos formas en las que ninguna persona se lleva su propio sombrero. Y si tengo cuatro sombreros,
Entonces, tengo 24 formas en las que puedo repartir los sombreros y solamente 9 formas en las que ninguna persona se lleva su propio sombrero. ¿Mm? Porque son 24 formas. La cantidad de formas en las que puedo organizar cada uno de los sombreros. Entonces, todas las posibles combinaciones, todas las posibles permutaciones de la cantidad de sombreros que tengo. ¿Mm? Que debería ser 4 factorial. Entonces, bueno, eso nos debería dar una pista y lo que escribió Emilio es una pista hacia, ¿cómo se llama? Como sobre qué área está la solución del problema. Entonces, Emilio dice que la respuesta debería ser n cuadrado sobre n factorial. La respuesta no es n cuadrado sobre n factorial, pero el n factorial de la respuesta está bien. Entonces, todos los posibles casos es la cantidad de casos que puedo tener. Y lo que tenemos que hacer es un problema de combinatoria, ¿cierto? Entonces esto es simplemente aplicar combinatoria. Listo. Entonces aquí estamos en el mundo de la teoría de números y en particular estamos haciendo conteo sobre la teoría de números. Entonces simplemente cosas básicas, que esto es más o menos lo que el ejemplo que nos está dando, pero con el ejemplo de sillas musicales. Entonces si tengo 4 personas y 4 sillas, de cuántas formas las podría sentar a las 4 personas. Entonces, esto es lo que dijimos, pues las podría sentar, eso sería una forma de sentarlas, esto sería otra forma de sentarlas, y pues lo que me están preguntando es, pues, que para cada una de las sillas puedo poner a cualquier persona, y una vez ya haya puesto esa persona, entonces lo que tengo que hacer es acomodar menos personas en menos sillas, ¿cierto? Entonces, para la primera silla puedo poner cualquiera de las n personas y para la segunda silla puedo poner solamente n-1 personas, porque la primera persona ya la senté en la primera silla, cualquiera que ellas sea, y así sucesivamente. Entonces, al final, las formas de organizar a las personas serían n factorial. ¿Mm? Y uno puede calcular el factorial como calcular el factorial, eso no es importante. Cuando yo estoy pensando en combinatoria, es las formas de combinar de eh, un grupo de n cosas, seleccionar K. Entonces, si ahora si estoy jugando sillas musicales de verdad y tengo 5 personas para 4 sillas, entonces, cómo las podría sentar? Entonces, eso sería una posibilidad. Otra posibilidad sería esta donde alguien diferente se queda sin sillas. Y básicamente lo que tengo que hacer es exactamente el mismo proceso como para la primera silla, a quien siento en la primera silla, y una vez ya senté a esa persona en la primera silla, tengo que ver a cuántas personas puedo sentar en la segunda silla, que serían n-1, y como solamente tengo casillas de todas las n personas, entonces esto lo tengo que hacer hasta que llegue a la persona K. ¿Mm? Eso es la forma de escoger K elementos de un conjunto de n elementos, que es n combinado K, o el binomial de n con k, que lo que me dice esta fórmula es que tengo que calcular n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Entonces, pues lo que podría hacer es utilizar el factorial de antes, que simplemente dice calcule el factorial de n, calcule el factorial de k y calcule el factorial de n menos k, pero eso es altamente ineficiente. Entonces, yo lo que quiero usar es programación dinámica para ir calculando todos los factoriales hasta n directamente, que sería el número más grande que podría tener. Y si me piden cuál es la combinación entre n y k, pues simplemente doy el resultado que ya calculé para cada uno de esos números. Entonces, simplemente haciendo una pasada sobre el factorial de n, ya terminé. Que, por cierto, calcular el factorial de n tiene complejidad n. Listo, entonces, eso serían las formas para un grupo de n personas, escoger K. Y eso es muy similar a lo que nos están preguntando. Lo que nos están preguntando es, para un grupo de n personas, tengo que escoger n personas de tal forma que ninguna persona se siente en su propia silla. Eso también es una cosa que tiene un nombre propio, que se llaman los derangements, que son la cantidad de permutaciones que yo puedo escoger de tal forma que
nadie queda en su posición original. Entonces, si yo pienso dentro de las sillas, entonces yo para una silla tengo n-1 posibilidades, ¿cierto? Entonces, para la primera silla no podría poner a la persona uno, pero podría poner a cualquiera de las otras personas, entonces a la 2, a la 3 y a la 4. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo a la persona uno en cualquier silla que no sea la uno? Tengo dos posibilidades. Puedo seguir jugando poniendo a la persona, entonces si pongo a la persona uno en la casilla I, puedo poner a la persona I en la silla uno, y eso quiere decir que ahora mi problema tiene dos posiciones menos que ya llené. La otra posibilidad es que la persona I no se sentara en la silla uno. Y entonces si eso pasa, tengo que resolver el problema con n-1 posibilidades, que es la persona uno y la silla y ya se fueron, pero ahora tengo un problema de dimensión menor que es n-1. Y esto es precisamente lo que me están preguntando. Y la fórmula de calcular todas las combinaciones de estos es que para cada posición yo puedo poner n-1 personas y tengo que ver cuáles son los casos que me da cuando el problema es de tamaño n-2 y cuando el problema es de tamaño n-1, que eso es lo que me estaría dando la recursión. Entonces, esta es la implementación de esto. Entonces, simplemente, pues lo que tengo que hacer es, eh, si me dicen cuántos son los derangements para un arreglo de n personas, entonces yo tengo que responder que es n-1 por los derangements de n-1 más los derangements de n-2. Y nuevamente eso es increíblemente demorado, y si lo quiero hacer eficientemente, entonces lo que tengo que hacer es lo mismo que hicimos con las combinatorias, que era calcular el número básico directo para todos los elementos y después simplemente retorno para el número que me están dando. Y se mantiene esa misma fórmula, que lo que estoy haciendo es el cálculo de las n-1 personas, y eso lo estoy multiplicando por las formas de combinar el problema cuando tiene dimensión n-1, que es senté a una persona en la posición y a la persona, y a la persona I la senté en cualquier otra silla, y a eso le sumo las formas de hacerlo cuando el problema tiene tamaño n-2, que es senté a la persona 1 en la silla I y a la persona I en la silla 1, y entonces ahora mi problema es de tamaño n-2. Y esta es literalmente la respuesta que tengo que dar nuestro, para nuestro problema. Entonces ya sabemos qué es lo que queremos solucionar. Entonces pues tenemos que ir calculando todas estas formas de acomodar a las personas, eh, tal que ninguna persona quede sentada en donde es, y todo es mirar cuáles son las posibilidades de acomodar a cada una de las personas, pues que eso fue lo que eso fue lo que ya vimos. Bueno, aquí estaban quedando en todos los cálculos. Entonces para la persona uno tengo 9 posibilidades, para sentar a la persona 2 también tengo 9 posibilidades, y en general lo que tengo que calcular es si necesito acomodar 6 personas, digamos que de la posición I que está en la posición 6. Entonces pues lo que tendría que hacer es calcular qué tengo para la posición cuando el tamaño es 5 y qué tengo para la posición cuando el tamaño es 4, y ir haciendo sus cálculos, que esto también está, no estoy seguro, pero seguramente altamente relacionado con alguna de las formas del triángulo de Pascal. Entonces, pues igual lo único que toca hacer es hacer este cálculo de cuál es el factorial de los elementos, cuál es la cantidad de derangements que puedo poner para cada una de las posiciones. Y necesito calcular el factorial porque al final tengo que responder el factorial. Entonces, esto lo que hace que ni siquiera es parte del problema es responder, pues hacer todo el cálculo. Entonces, hacer el cálculo, estos son los derangements y esto es el factorial. Y después para cada uno de los casos que me da el problema,
simplemente respondo em, la posición de los derrangements sobre la posición del factorial, de el número de sombreros que me dieron. Y esa sería la solución.